Hola, en este video veremos las definiciones de sobreyectividad, de biyectividad y algunos ejercicios. Ahora veremos las funciones sobreyectivas. Vamos a considerar una función f de a en b, donde a va a ser el dominio de f, que es un subconjunto de los números reales, y b el codominio de f, que es un subconjunto de los números reales. Diremos que esta función es sobreyectiva, o también le podemos decir epiyectiva, si y solo si para todo y en el codominio de f existe un x en el dominio de f, tal que y igual a f de x, y esto es equivalente a decir que la imagen de f es igual al codominio de f. Observemos que la imagen de f sea igual al codominio de f es equivalente a decir que la imagen de f está contenida en el codominio de f y que el codominio de f está contenido en la imagen de f. Esta primera afirmación es siempre verdadera independiente de la función. Siempre la imagen de f va a estar contenida en el codominio. Pero que el codominio esté contenido en la imagen no siempre sucede. Cuando esto ocurre, decimos que la función es sobreyectiva. Entonces, para mostrar que una función es sobreyectiva, tenemos que mostrar que todo elemento que está en el codominio de f también pertenece a la imagen de f. Veamos algunos ejemplos y contraejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de función sobreyectiva. Tenemos una función desde el conjunto A al conjunto B, la función f, y notemos que el codominio de esta función es 1, 2, 3, 4, el codominio de f es este conjunto, y la imagen también coincide, es igual al codominio, ya que cada elemento, ¿cierto?, del codominio tiene asociado un x en el dominio. Por lo tanto, todos estos elementos están en la imagen. Abajo tenemos una función g que va de a a d. D es el conjunto compuesto por el 1, el 2 y el 3. Este es el codominio, este conjunto es el codominio, y notemos que la imagen de esta función, ¿cierto?, también se compone del conjunto que contiene al 1 y al 2 y al 3, porque todos estos elementos tienen un x, se le asocia un x en el dominio. Por lo tanto, en estos dos casos, el codominio de f es igual a la imagen. Pero, por otro lado, tenemos funciones que no son sobreyectivas, como mostramos en estos diagramas de B. Aquí vamos desde el conjunto C al B, donde el conjunto C es ABC. Notemos que el codominio de esta función es 1, 2, 3 y 4. Es este conjunto, ¿ok? Y que hay un elemento del codominio, el 2. El 2 pertenece al codominio de esta función que le llamamos h, pero el 2 no pertenece a la imagen del h, porque el 2 no tiene asociado un x en el dominio. Por lo tanto, 2 no está en la imagen. Y por lo tanto, decimos que el codominio no está contenido en la imagen de la función. Y por lo tanto, la función no es sobreyectiva. En el segundo contraejemplo, podemos ver, ¿cierto?, que en este caso el codominio también está compuesto del 1, del 2, del 3 y el 4, y el 4 es un elemento del codominio, pero en este caso también pasa que el 4 no tiene asociado un x en el dominio, por lo tanto 4 no pertenece en la imagen, y por lo tanto el codominio no está contenido en la imagen y no es una función sobreyectiva. Ahora veremos un ejercicio que nos pide mostrar que la función f de x igual a x cuadrado más 1 no es sobreyectiva. Si analizamos un poco esta función, ¿cierto?, nos damos cuenta que el dominio son todos los reales, pero además cuando no se dice explícitamente el codominio, nosotros asumimos que el codominio de esta función son los reales. Esta función, si la queremos graficar, ¿cierto?, podemos ver la ecuación y igual a x cuadrado más 1, que reescribiéndola la podemos escribir como y menos 1 igual a 1 por x menos 0 al cuadrado. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que esto es una cónica, que es una parábola con vértice 0, 1. Su eje de simetría coincide con el eje y, ¿ok? Y 1 va a ser igual a 1 partido por 4p, y si despejamos p, esto va a ser un cuarto.
que es la distancia cierto, del vértice al foco, y esto es positivo. Ok, por lo tanto la parábola abre hacia arriba. Entonces, si nosotros miramos el gráfico y queremos mirar los valores que toma ahí, y si ustedes se fijan, va desde el valor 1 hasta el más infinito. Por lo tanto, desde el gráfico podemos notar que la imagen de la función va desde el 1 hasta el más infinito. Eso de manera gráfica, pero si queremos ver la imagen de esta función de manera algebraica, podemos considerar la ecuación, ¿cierto? Y igual a x cuadrado más 1, y notar que y menos 1 va a ser igual a x cuadrado, aplicamos raíz, nos queda que la raíz, ¿cierto?, de y menos 1 va a ser igual al valor absoluto de x, y el x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de y menos 1, es decir, despejamos x. Ahora, para ver, como x tiene que ser, ¿cierto?, un número real, nosotros necesitamos ver las condiciones del y para que esto sea un número real. Esto va a ser un número real si el y menos 1 es mayor o igual que 0. Y nos queda, ¿cierto?, que el y es mayor o igual que 1. Por lo tanto, la imagen de esta función es el intervalo del 1 al más infinito. ¿Y qué tenemos? Que el codominio de f son todos los reales, que es distinto al intervalo que va del 1 al más infinito, que es la imagen de f. Por lo tanto, mi función no es sobreyectiva. Vamos a ver el concepto de función biyectiva. Vamos a considerar una función f de a en b, una función real, de variable real, y diremos que una función f es biyectiva si, solo si, es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos un ejercicio. ¿Cuál de las siguientes funciones es biyectiva y por qué? En este primer caso, en este diagrama de Venn, nos podemos dar cuenta que el codominio es el conjunto con el 1, con el 2, el 3 y el 4. Sin embargo, su imagen está compuesta por el 1, el 2 y el 4. Por lo tanto, el codominio es distinto a la imagen y esta función h no es sobreyectiva y por tanto no puede ser biyectiva. Acá tenemos otra función, que es la función g, donde el codominio es 1, 2, 3. En este caso, el codominio coincide con la imagen y por lo tanto esta función es sobreyectiva. Pero notemos que tenemos un elemento, ¿cierto?, de la imagen o del codominio que tiene asociado 2x en el dominio. Es decir, tenemos 2x distintos del dominio que tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Como es sobreyectiva, pero no es inyectiva, esta función no va a ser biyectiva porque necesitamos que sobreyectividad e inyectividad se cumplan a la vez. Y esta función de acá, la función f, notemos, ¿cierto?, que es sobreyectiva, el codominio es igual a su recorrido imagen. También es inyectiva porque todos los elementos, ¿cierto?, del codominio tienen solamente una preimagen. Y dado que cumple estas dos condiciones, podemos decir que si esta función f es biyectiva. En este video hemos visto el concepto de sobreyectividad, que unido a la idea de inyectividad nos permite definir las funciones biyectivas, que es un concepto clave para definir la inversa de una función.